Dios bendiga a todos nuestros hermanos también a través de la internet. Es glorioso siempre reunirnos alrededor de la palabra del Señor porque hay tanto en Dios, un mundo glorioso. Es como cuando usted va al mundo en la educación natural, que es una imitación. Cuando la gente va a estudiar un poco la escuela, ¿no? Empieza a aprender las vocales, empieza a aprender los números. Para él es algo grande, algo tremendo que nunca aprendió tal vez, pero ese es un inicio de un gran... Y puede pasar el tiempo y puede ser profesional y nunca terminará de aprender, puede perfeccionarse en una carrera, en el énfasis tal vez de una profesión, pero se da cuenta que es infinito, porque uno puede ser ingeniero, pero en el mundo de la medicina él ignora, en el mundo de educación y así. Entonces lo mismo en las cosas de Dios. Es tan infinita la palabra de Dios, solo que tenemos que venir con el entendimiento de cuán grande es nuestra necesidad de revelación. Entonces nuestra expectativa, nuestro interés será real. Y cuando Dios vea algo real en cada corazón, Él viene a escena. Aleluya. Entonces Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estén conectados. Aleluya. Queremos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 9. Leemos desde el verso 6 para tener más claro lo que estamos leyendo. Apocalipsis 14, 6. Gloria al Señor. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo esta escritura a la luz del mensaje, el mensaje de la marca de la bestia, el profeta dice, el verso 6 y 7 es el mensaje de Lutero, el verso 8 es Wesley, pero el verso 9 es el mensaje para el tiempo del fin, del séptimo ángel. Estos tres mensajeros finales. Entonces dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, observe: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que decía del cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante, o sea, los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, oramos un momento y recuerde, cuando estamos entrando a estos temas, usted debe ser consciente que no son accesos fáciles, no son accesos simples, ¿ve? Porque la Biblia tiene esas cosas. Entonces, cuando entramos a Apocalipsis, a estas cosas debemos realmente
como decía el profeta, ponernos bien el chaleco y la vestidura de revelación, porque es en esa esfera donde puede ser claro estas verdades aquí. Amado Señor Jesús, venimos a ti muy agradecidos por darnos un día más de reunirnos, y cuán grande es nuestra necesidad de revelación, porque nos damos cuenta que han pasado meses, han pasado años, han pasado tanta reunión que nos has permitido tener, y aún tenemos necesidad de conocer, Señor, tu palabra, esa gran fuente eterna, Señor, de todas las cosas que necesitamos, y aún, Señor, contiene todos los secretos del mundo visible y del mundo invisible, habidos y por haber. Por lo tanto, Señor, suplicamos que nos abras y nos des acceso a lo que es nuestra necesidad en el día en el que estamos viviendo, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, Señor, cada uno de nuestros corazones enfocaremos nuestra atención en tu palabra, Señor, con la expectativa de que de ella salga verdades que realmente tengan efecto en nuestro corazón, pueden llevarnos a una realidad, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Bueno, Señor los bendiga. Aleluya. Hemos venido enfocando en la Biblia verdades que vinieron a escena en el tiempo del juicio, en el tiempo donde este mundo en el que vivimos, esta tierra en la que estamos un día, llegó a un punto donde Dios dijo: lo voy a destruir, lo voy a sacar fuera de escena todos sus habitantes. Llegó ese día, y cuando llegó ese día hubo un mensaje, ¿no?, en clave, un mensaje que hablaba lo que se requería para evitar el juicio. En ese día de juicio había misericordia siendo proyectada en el día del juicio. Entonces nos damos cuenta cómo es que en ese día estaba disponible la misericordia, estaba disponible redención. Son dos cosas. En realidad en la Biblia son dos cosas que caminan de principio a fin, y esa es redención y juicio. Son dos cosas desde el principio. Entonces, por eso es que la Biblia es el libro de redención, pero también es el libro del juicio de Dios. Y en esa hora, y Jesús dijo que sería como en los días de Noé, en esa hora Dios había revelado aquí a la tierra, había soltado lo que se necesitaba para ser salvo. Y la gente vio la salvación, vio la redención, vio la liberación al ver el arca, al ver a Noé trabajando con madera de gofer. Estaban viendo el camino, estaban viendo la verdad, estaban viendo la vida. ¿Se da cuenta? Estaban viendo, ve usted, lo que salvaría a todo aquel que opere en esas cosas, en ese mensaje. No es que estaba oculto, no es que era un secreto, estaba a la vista de todos, la misericordia, la gracia, la redención. Estaba a la vista de todos, no era un secreto. Y la gente miraba y no lo veía como lo que es. ¿Se da cuenta? Que eso estaba oculto de su entendimiento. Porque hay cosas que no están ocultas a los ojos naturales, pero están ocultas a nuestro entendimiento, lo que significa, las cosas que estamos viendo. En ese día ellos empezaron a ver un hombre trabajando diferente, fuera de lo común, fuera normal, con material fuera de lo común, con un propósito fuera de lo común, no para vivir en esta tierra, sino para pasar a un nuevo mundo, un proyecto, se da cuenta, no para quedarse aquí, sino para ser llevado a un mundo nuevo. Entonces ellos empezaron a ver eso, pero no entendieron lo que significaba para ellos eso. Ellos pudieron pensar que podían mantenerse neutrales, podían decir, bueno, tal vez algunos dijeron, sí, se acercaron, buenos cortes, Noé, bien, mira lo que has hecho con esta arca que no sirve, con esta madera que no sirve, mira. Tal vez golpeaban, tal vez presionaban, hoy no se quiebra, ¿no? Qué bien, Noé, buena fórmula. Y tal vez le felicitaban algunos a Noé. Noé le decía, pero debes venir y entrar acá, es la única vía de salvación. Tranquilo, Noé, no seas exagerado. Muchos vieron el resultado, ¿se da cuenta? Pero parecía muy simple la forma provista de Dios para liberación, la forma provista de Dios para no perecer. Parecía demasiado simple. Entonces,
Era invisible el objetivo, la razón por la que estaba esa obra siendo hecha, era invisible a la vista y al entendimiento de la gente que pereció. Pero era invisible porque voluntariamente no les interesó. Era un mundo de investigadores, era un mundo que cualquier cosa lo investigaba, como hoy. Si hay un hueso lo investigan, si hay una piedra lo investigan, si hay cualquier cosa lo investigan para ver si hay petróleo, investigan para ver qué hay debajo de la tierra. Es un mundo de investigadores. Así era allá. Pero vieron un arca y no lo investigaron. Vieron una madera de obra sin trabajo y no lo investigaron. No investigaron su objetivo, su propósito. ¿Se da cuenta? Igual hoy. Mucha gente puede ver las cosas, puede ver la redención siendo desplegada, pero no va a investigar lo que eso es, lo que significa, lo que está pasando y lo que sigue a eso. Lo que sigue a eso. Entonces estaba a la vista. Si la gente hubiese tomado la misma decisión, ¿ve?, de trabajar en una obra a esas medidas, ¿ve?, hombro a hombro con Noé, ¿se da cuenta? Todo se iba a derrumbar si hubiesen dicho hoy, mira, hagamos también nosotros. ¿Se da cuenta que nadie quiso operar como Noé? ¿Se da cuenta de una obra que nadie la quería imitar? Así es, correcto. La gente es como espantapájaros, ¿ve? Dios haciendo una obra que nadie quiere en los días de Jesús, nadie quería estar al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque se corrió las voces de que era un hijo de fornicación. Se corrió la voz de que era un hijo del adulterio. Se corrió la voz de que su padre era un romano. Y era de cierta manera que nadie quería acercarse. Dios creó esas circunstancias. Porque la gente solamente oyó voces, no investigaron, no estaban ciertos si las voces eran verdaderas. Igual en los días de Noé. Mira una obra, tal vez muchos carpinteros hubiesen tomado esa misma fórmula para hacer sus muebles. Pero ¿por qué no? Porque bueno, viene de un loco, viene de un fanático, viene de uno que solo está pensando en el juicio de Dios, de uno que está condenándonos, de uno que es tan extremista, un santurrón. Uno que había sido descalificado por los líderes, por los políticos, por los sabios, por los religiosos. Entonces, todo lo que venía de ahí no lo iban a tomar. Era como un espantapájaros que nadie quería acercarse. ¿Se da cuenta? Nadie lo iba a tomar porque venía de alguien que era desaprobado para toda la religión de su día. Entonces, lo mismo, era una obra que no se podía imitar, sí. Pero nadie lo quería hacer por cuanto venía de alguien que, según su pensamiento, según la opinión de sus líderes y de su gente importante, estaba descalificado. Ellos jamás iban a aceptar que había una ciencia más alta que la de ellos. Igual hoy, ellos están pensando que la máxima ciencia es el mundo de donde ellos han entrado a operar. Si usted se da cuenta, si alguien es un ingeniero, si alguien es un doctor, si alguien es esto, la gente dice el ingeniero, el doctor. Y dicen, ¿tú quieres? Yo soy un albañil. Ya, se da cuenta, el concepto cambia. Esa persona tiene menos valor porque no es un profesional. Así está la mente del ser humano. ¿Tú quieres? Yo soy allá un guardián nomás. ¿Se da cuenta? Yo lavo los platos. Ya, esa persona como que automáticamente en la mente del otro como que tiene menos valor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces así era en los días de Noé. Ellos no iban a aceptar. Igual fue en los días del hermano Branham. No había quien produzca los resultados más gloriosos del mundo de la palabra de Dios, como el hermano Branham. ¿Pero por qué no lo aceptaban? Venía fuera de todos los círculos de ellos. No tenía el lenguaje que calificaba para lo que ellos pensaban que un ministro debería calificar. No tenía nada de los requisitos que ellos pedían y pensaban que Dios iba a usar. Porque el ser humano empieza a crecer y se eleva en un punto donde automáticamente ellos establecen de que sin su aprobación, sin su veredicto, las cosas no son correctas. Entonces, Noé no tenía el veredicto favorable de ningunos. Por lo tanto, todas las cosas y los logros tan tremendos, tan indispensables para ellos mismos, no le iban a tomar en cuenta porque venía de alguien que había sido descalificado. Entonces Noé empezó a trabajar en una obra que nadie lo quería hacer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Viene de fulano. Pero eso siempre es en la hora donde el juicio va a venir, siempre es así. En la hora donde va a llegar el fin de una dispensación, siempre es así. Dios va a hacer una obra fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de toda regla, fuera de toda tradición.
fuera de todo concepto y lógica de cada persona que esté ahí. Entonces es igual cuando vino en los días de Jesús. Una obra, si hubiese sido la hija de Caifás, cualquiera hubiese prestado atención, cualquiera lo hubiese tomado en serio, cualquiera hubiese investigado cómo sucedió ese evento de estar embarazada sin conocer varón, cualquiera hubiese empezado a publicar esos anuncios y esas tremendas cosas. ¿Por qué? Porque era importante en la sociedad. ¿Se da cuenta que Dios no, es más bien cuando nosotros operamos y consideramos que somos más importantes porque a veces nos permitió tener un logro en esta sociedad y eso nos hace pensar que en el mundo de Dios queremos traer esas condiciones? Pero es tremendo cuando nos encontramos con la palabra de Dios, entendemos que lo que ganamos aquí puede que aquí en la tierra, escucha estas cosas, puede que aquí en la tierra hemos tenido logros, pero no se les regaló. A un esfuerzo, tal vez desde niños, desde jóvenes, empezaron a trabajar, a invertir, a ahorrar y bueno, empezaron a tener sus logros. Le costó abstenerse de muchas cosas tal vez. En el mundo de Dios, usted empieza de cero y también si quiere tener logros, también le va a costar. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo, pero estos logros de aquí que tuvimos en la tierra no son los que cuentan para acá. Entonces usted puede decir, yo soy el primer puesto en el mundo de la escuela. Y cuando usted entra al mundo de la secundaria, usted tiene que empezar otra vez a tener esos logros ahí, porque los logros que ya tuvo en la escuela ya es historia y no pueden pasar acá. Solamente pasará que era bueno acá, muy bien. Entonces lo que la gente espera es que como era el primer puesto, era el bueno aquí en la escuela, ellos esperan que usted muestre esa realidad en el mundo de las cosas de la secundaria, del colegio. Y cuando dicen estos son los primeros puestos de secundaria, entonces automáticamente se espera que él también muestre en el mundo de la universidad que realmente aquí no eran que se les regalaban los puntos. No era que porque papá y mamá pagaban al profesor tenía buenas notas. Entonces acá se espera que él realmente pruebe que es el mejor. Es exactamente en el mundo de Dios. Pablo dijo lo mismo. Cuando Pablo en el mundo de religión, en el mundo natural, se da cuenta, él empezó a emprender cosas y no contento empezó a obtener grandes logros. Cuando él vino al mundo de Dios, tampoco se conformó. Él empezó de cero y empezó a ascender, a obtener tantos logros que lo que era acá fue acá. Y a veces nosotros lo entendemos, que es el mismo esfuerzo, la misma decisión, el mismo deseo, la misma expectativa con la que operamos acá. Entonces cuando una persona viene, tal vez aquí era el mejor estudiante, se espera que sea lo mismo en el mundo de Dios. Automáticamente, si no es lo mismo, entonces hay una perversión ahí. Hay algo que está mal balanceado, porque debe ser lo mismo. El pez no porque esté en Argentina y luego lo traen a Perú ya cambió. Ahora ya no le gusta el agua, le gusta la arena. ¿Se da cuenta? No cambia. Entonces es lo mismo. Cuando usted en lo natural de repente es bien esforzado, no se detiene, quiere mantener de repente una buena condición a su familia y crece cada día su trabajo, su empresa, ¿no? Y trabaja y obtiene logros. Entonces es lo mismo que usted debe operar en el mundo de Dios. Si usted viene al mundo de Dios y en el mundo de Dios no le importa vivir en pobreza espiritual, vivir sin obtener logros espirituales, hay una perversión ahí, porque debe ser lo mismo. ¿Qué pasaría si dice, mire, ese era primer puesto de primero a quinto año de secundaria, de primero a sexto año, era primer puesto, y en la universidad el peor de todos? ¿Se da cuenta? Entonces de eso da que pensar que aquí no era verdad su vida. Y cuando usted, hermano, en el mundo natural, usted es esforzado y todo por el estilo, y de repente logra tener cosas, y cuando en el mundo de Dios no puede hacerlo, eso puede significar que acá fue ilegal, acá no era real, no era verdadero. Tal vez era con estafas, tal vez era de cierta manera que obtuvo sus cosas, porque tal vez acá obtuvo sus puntos porque pagó al profesor y todo por el estilo. Si no, ¿por qué aquí no puede mostrar eso? Solo que es otra etapa más avanzada. Así es en el mundo de Dios. Es una etapa más avanzada. Entonces uno empieza de cero y otra vez va a mostrar lo mismo que lo que acá era. Por eso Pablo dijo, de la misma manera que servimos al mundo, ahora vamos a servir a Dios de la misma manera, con el mismo resultado, con la misma ambición, con los mismos objetivos. Usted no estaría contento llevar a su familia y decir, bueno, vamos a vivir acá debajo de un árbol, recién hemos llegado aquí, vamos a vivir ahí, pongan por ahí una rama por allá, otra por acá. Bueno, tal vez el primer día, ¿no? Pero en el segundo día usted siquiera va a poner un palo más. En el tercer día y así, y pasan los meses, tal vez va a tener ahora unos cuantos pilares de
unas cuantas columnas de concreto, algo. Usted no va a querer dejar a su familia en esa condición, pero usted va a saber que nada va a venir así de magia, ese esfuerzo, esa inversión de tiempo, y es deseo de cambio, es deseo de avanzar. ¿Se da cuenta? Entonces exactamente en el mundo de Dios lo mismo. Por eso nosotros debemos entrar a una esfera donde investigamos. Si nosotros no estamos operando fuera de las reglas, ilícitamente, nuestra vida cristiana. ¿Me da cuenta? Porque si nosotros estamos aquí, ¿qué diría usted? ¿Ve? De ese alumno, oye, primer puesto, ¿y este año? Nada. Entonces sería, investiguen ¿por qué sacó el primer puesto? Si es más malo que ya no, entonces hay corrupción, hay cosas ahí que le han hecho a él sacar el primer puesto. Entonces es lo mismo. Cuando usted dice yo soy bueno en el estudio, yo soy bueno, era bueno en las fiestas, era bueno en los deportes, era bueno en el mundo, pues aquí se quiere ver. Entonces allá le decían, muy bien, aquí están los cursos, tú aquí tienes que empezar a surgir. Amén, ahí empieza a surgir. Entonces lo mismo aquí, Dios también le da las materias. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Fe, virtud, ciencia, templanza, usted empieza a ser bueno en cada área. Ahí. ¿Se da cuenta? Por eso, porque es una determinación en la que uno tiene que operar. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque el concepto en el ser humano de lo que el cristianismo es ha sido degradado, ha sido minimizado y no es el verdadero en la mente de la persona. Por eso es que se da cuenta, usted ve que los niños vienen de la escuela y las tareas, ahí está la mamá, papá ayudándolos y todo por el estilo. Pero ¿quién lo ayuda a conocer la Biblia? No hay ningún interés, ni de papá, ni de mamá, ni de predicador, ni por uno mismo. Es una perversión, es una falsedad. Eso no es correcto porque Dios sobre todas las cosas, lo que nos esforzamos aquí, acá debe ser más. No podemos nosotros desbalancear las cosas, no puede irnos bien que honremos más las cosas de esta tierra y las cosas de Dios lo tengamos abajo como nada. ¿Cómo va a irnos bien? ¿Cómo va a irnos bien? Cuando nuestro éxito es, busca primeramente el reino de Dios, el dominio de Dios, la justicia de Dios. Las demás cosas serán añadidas. Esas son las cosas. Entonces por eso que venimos cada día buscando nosotros examinar que dentro de nosotros nuestra actitud sea la verdadera, porque puede ser una falsa. Uno nada más viene por sentirse bien porque en su pensamiento por 2000 años están esas palabras. No han muerto, palabras no mueren, porque Jesús dijo que en el día del juicio se levantarán. Ese bombardeo de predicadores de que solamente con venir y dejar tu ofrenda, dejar tu velita ahí, ya está, eso te hace cristiano, y confesar unos cuantos Padre Nuestro y Ave Marías. ¿Ve? Entonces ese bombardeo mucha gente lo asimila. ¿Por qué? Porque no le pone en guerra con el diablo, porque la única guerra contra Satanás es cuando un creyente toma la palabra de Dios para entender por ella la voluntad y el plan de Dios. Entonces es bombardeado. Entonces cuando uno viene con esa determinación ya. Voy a escuchar la palabra, si algo capto diré amén, si hay un momento que se me abre la palabra gritaré y todo por el estilo, pero no hay un interés definido, determinado en avanzar, en entender, en conocer el plan de Dios y no desaprobar cada parte de esa enseñanza, cada énfasis específico que la Biblia da. No desaprobar en ninguna de sus verdades. ¿Cuántos tienen el deseo de ello? ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de nosotros debe ser esa persona que entiende, me está Dios evaluando. No hay nada aquí que ocurra que no se refleje el mundo invisible. No hay nada que ocurra que no refleje el mundo invisible. Si usted tiene un negocio o tiene un taller, lo que sea, usted no puede hacer trabajo como le parece, porque hay alguien que le va a evaluar. Hay alguien que va a decir, no me gusta tu trabajo. Y tal vez nunca más ya van a venir a contratarlo. Hay alguien que va a evaluar si usted vende algo, van a decir, este producto no me gusta. Está mal su acabado, está mal su medida y tantas cosas. Usted siempre es continuamente evaluado y de acuerdo a lo que se le aprueba, de eso depende su éxito. Si dice, sí, verdad, tú vendes lo mejor, yo siempre voy a volver aquí, y más, le recomiendan que otros vuelvan ahí, vayan ahí. Ese es en todo. Pero cuando venimos a la vida cristiana, diablos sobrenaturales bombardean para que usted no preste atención a lo que es verdadero, de que somos evaluados en cuanto estamos avanzando, deteniéndonos, en cuanto estamos dando ganancia a Dios o no. ¿Se da cuenta? Somos evaluados por Él.
Y Él va a mostrarnos su aprobación o su desaprobación. Él lo va a hacer. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo hablaba de los réprobos en cuanto a la fe. ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo, nosotros debemos vigilar estas cosas. Por eso que al leer estas cosas aquí nos damos cuenta cómo es que el mensaje del fin empieza a enfocar estas verdades, que son tan tremendas, que en realidad no puede estas cosas ser abiertas si no volvemos a empezar de Génesis y por toda la Biblia. Porque queremos nosotros realmente tener el concepto correcto de lo que es el cristianismo, entonces será la fe correcta. En lo que consiste realmente la obra de Dios. Porque la obra de Dios, hermano, estoy haciendo la obra de Dios y muchos piensan que es llevar gente a la iglesia, cantar unos cantos y que el predicador diga aleluya, gloria a Dios y cuántos creen en el Señor. A eso muchas veces llamamos la obra de Dios. Pero es un misterio que solo Dios lo puede revelar a corazones sinceros. Aleluya. Y recuerde, cada uno es evaluado y a veces uno no entiende, no es consciente de eso y es rechazado. Es evaluado y es personalmente Dios evaluando a cada uno. Y el de allá le evalúa su conocimiento nada más. ¿Ve? Puede que estudió solo para eso, de ahí se olvida. ¿Ve? Pero Dios evalúa esas cosas que usted toma de la palabra de Dios, tienen que ver con su vida y son evaluadas. Y cuando usted venga a la evaluación, más vale que responda bien la pregunta. ¿Ve? Porque si no la pasa mal. Aleluya. Entonces, al mirar acá estas cosas, este ángel, quiero que usted se fije aquí, dice el verso 9, el tercer ángel lo siguió, lo cual es el séptimo ángel, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Observe, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia? Aquí no dice, bueno, el que recibe la marca de la bestia, ya pues, es cosa de él. No. Llega la hora donde dice, si recibes la marca, la ira de Dios viene. ¿Se da cuenta? Llegó un día donde la ira de Dios va a ser desatada y Dios lo advierte. Ten cuidado, has llegado a una hora donde puedes desatar la ira de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje del séptimo ángel. No podía predicar otra cosa. ¿Ve? Tenía que predicar redención y también juicio. ¿Se da cuenta? Entonces, observe, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el puro, sin mezcla, puro, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora observe, la ira de Dios va a ser suelta, pero ¿qué va a soltar la ira de Dios? ¿Qué va a soltar la ira de Dios? Dos cosas. ¿Qué va a soltar la ira de Dios? La adoración falsa y la marca. Correcto. ¿Se da cuenta? La falsa adoración trae a escena la marca y las dos cosas trae a escena la ira de Dios, trae a escena el juicio de Dios. Este mensaje es hablado aquí en Apocalipsis. Entonces, ¿se da cuenta que no es así de sencillo traer a escena el juicio de Dios? Hay ciertas cosas que se requiere traer a escena. Lo primero que se requiere operar, traer a escena a nuestra vida, falsa adoración. Entonces la marca de la bestia, entonces se desata la ira de Dios. Y el séptimo ángel dice que viene a advertirnos que no, cómo no operar lo que desataría el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Dice el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces aquí está la paciencia, el interés, la convicción, la certeza, la seguridad de los santos. ¿Ve? Porque no es así de simple que usted va a captar la atención de Dios. Miremos y conozcamos a Dios. ¿Cómo es que la samaritana pudo él revelarse a ella de una manera correcta? Fue un proceso. Ella tuvo que ascender a cierto nivel. Ella tuvo que su vista empezar a cambiar cuando miró un judío. Pero cuando ella se siguió acercando y miró un profeta, cuando de pronto dijo, pero este es el Mesías, entonces se reveló.
mostrando que Dios no se revela a nosotros cuando no nos interesa la obra de Dios en tiempo presente, cuando no nos interesa la palabra de Dios de la hora, el mensaje de la hora. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas en las que nosotros tenemos que mirar. Mire allá, igual a Rahab, ella creyó, ella decía va a ser libre, pero no iba a venir esa libertad si ella no empezaba a tener ciertas acciones heroicas que a Dios le agradaron. Ella tuvo que ser llevada a eso. Mire la sirofenicia. Él iba a revelarse, iba a darle acceso a lo más glorioso. Di lo que tú digas, así será. Pero hubo un proceso. Ella tuvo que llamarlo, no la palabra errada. Ella le dijo hijo de David. Ella era una gentil. ¿Se da cuenta? Ella estaba colocando la palabra fuera del lugar. Él no iba a prestar atención a eso porque él era para los gentiles el Señor. ¿Se da cuenta? El hijo de David era la promesa para Israel y no era la hora. Entonces Jesús no, dijo, no, a los perros yo no doy nada. Se da cuenta que ella fue golpeada por Jesús, ¿ve? Pero Jesús no es injusto, porque es el mismo Dios de Génesis. Cuando usted se acerca a Dios, usted tiene que tener entendimiento que Dios no lo va a mimar. Es responsabilidad suya buscar, conocer la manera correcta para tener acceso a Él, porque desde Génesis Él no cambia. Cuando Caín vino de acercarse a Dios y adorarlo de la manera errada, Dios también le dijo, el pecado sigue ahí, no hay honra para ti. Y cuando esta sirofenicia se acercó también a él y de la manera no correcta, no colocando la palabra donde debe ser, entonces Jesús también le dijo, no, para los perros no hay nada. La diferencia de Caín y la sirofenicia es que la sirofenicia aceptó el reproche de Jesús, la corrección de Jesús. Ella fue corregida y captó, y cuando ella fue corregida y aceptó que estaba mal, que algo estaba haciendo mal, entonces la inspiración bajó, golpeó su corazón y ella captó cómo debería dirigirse a Él. Y cuando ella dijo, Señor, eso fue diferente. Es el Dios incambiable. Entonces cuando nosotros venimos a Dios tenemos que entender, hay una forma correcta por la cual debemos acercarnos a Él y Él lo requiere. Porque si nosotros nos acercamos no de la manera correcta y nos acepta, ya no es el mismo que rechazó a Caín, no es el mismo que rechazó a la sirofenicia, no es el mismo que exigió. Hay una manera correcta. Y es ahí donde muchos de nosotros queremos amoldar y tomar la palabra de Dios y hacerlo fluir y correr por nuestro pensamiento. ¿Se da cuenta? Y uno se vuelve hasta fanático de su propia idea, de su propio pensar y quiere la palabra de Dios hacerla fluir por ahí. Y es ahí donde hay mucha gente que fracasa. Porque, hermano, ¿ve? No es que nos vaya mal, no es para que nos vaya mal según la palabra de Dios. No puede irnos mal según la palabra de Dios. ¿Pero por qué? La única cosa es que nosotros hagamos mal las cosas. La única cosa es que nosotros hagamos mal las cosas. ¿Ve? Y a veces hacemos mal y hasta alardeamos que hacemos mal y nos da, sacamos pecho que hacemos mal. Deberíamos estar avergonzados, porque eso da un mal testimonio, porque mucha gente piensa que así es la vida cristiana, cuando la vida cristiana es de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Solamente lo errado viene cuando uno adora mal. Lo errado viene cuando uno es un falso adorador. Entonces, ¿ve? La ira de Dios va a ser desatada. Siempre fue así. Ahora, Dios no puede hablar aquí el mensaje del séptimo ángel, aquí en Apocalipsis 14, no es un mensaje nuevo, simplemente es la coronación de todo el mensaje desde Génesis. No puede ser nuevo, porque Dios no cambia. El mismo Dios. Solo que aquí ha llegado al fin de la dispensación, solo que aquí va a terminar todas las cosas, solo que aquí la ira de Dios va a ser suelta, ¿ve? Pero ya es una ira que va a ser suelta al mundo entero. En toda la Biblia fue suelta parcialmente. Fue suelta una nación como Israel, fue suelta una tribu, fue suelta una familia, fue suelta una persona, fue suelta un grupo. Pero aquí, esa misma ira que fue suelta, esa misma marca que fue suelta a un grupo, a una iglesia, a una nación allá, ahora es suelta universalmente. Las mismas cosas que en la Biblia fueron parcialmente, aquí es total. Por lo tanto, el mensaje no es nuevo, sino que es un anuncio que ahora la obra de Dios es universal. Es total. ¿Se da cuenta? Entonces eso nos pone otra vez en paralelo con los días de Noé, porque Jesús dijo que así sería. En los días de Noé la ira de Dios no iba a ser suelta familiarmente, por tribus, ¿ve? No, por pueblos, no, era mundial, era universal, era total. Entonces,
Es lo mismo aquí, la misma regla. Dios no tiene muchas reglas, no, sus reglas de Él son perfectas, su palabra es perfecta, sus requerimientos son perfectos. Recuerde, no es para que le vaya mal a nadie, según la Biblia, serás prosperado en todo lo que emprendas. Pero la única manera que nos vaya mal es porque nosotros estamos operando falsa adoración. Y cuando empezamos a operar falsa adoración nos empieza a ir mal. Y cuando nos entregamos en esa actitud y no buscamos corregir lo que estamos haciendo mal, terminamos trayendo a escena la marca de la bestia. Porque si Caín se hubiese corregido, entonces no hubiese recibido la marca de la bestia. Pero se da cuenta, la Sirofenicia empezó un mal acercamiento, ¿ve? Con un mal entendimiento, con un mal lenguaje, un mal clamor. Entonces ella fue corregida, fue golpeada. Entonces ella entró en arrepentimiento. Entonces la inspiración vino a ella para llevarla a lo correcto. ¿Ve? Y uno debe hablar eso en nuestra vida. ¿Por qué? Recuerde, eso es en cada área. Es Dios, nada es casualidad. Cada cosa, algo nos va mal. Cualquier cosa, parece que vamos por 30 y solamente hallamos 10. ¿Ve? Vamos por 40 y hallamos 30 o hallamos 39. Esa es la forma en la que Dios nos muestra su desagrado. Es la forma en la que Dios nos está mostrando que las cosas no están bien. Porque Dios tiene una forma para hacerlo. ¿Se da cuenta? Él dijo, miren, examinen, reciben su jornal y se les va. No solamente hablando del mundo invisible, del mundo natural, pero en realidad lo principal es en el mundo invisible. Se da cuenta que es lo principal que debe volar, porque a algunos en lo natural no les va mal. ¿Se da cuenta? Hay cosas, cuando ya sale a lo natural, cuando ya sale lo malo a lo natural, es porque ya estamos casi a punto de entrar a operar en la marca de la bestia, la segunda fase que traerá a escena la siguiente, la ira de Dios. Porque lo primero es una falsa adoración y eso es espiritual. Entonces nos empieza a ir mal en lo espiritual. Nos empieza a ir mal en la atmósfera, nos empieza a ir mal en la fe, nos empieza a ir mal en el ánimo. Vamos por un ánimo tal vez de nivel 50 y solo hallamos un ánimo de nivel 15, de nivel 10. Vamos por un gozo de nivel 50 y tal vez solo hallamos un nivel 20. Y nosotros somos conscientes que no estamos en el nivel que nosotros hemos estado buscando. Como uno también sabe que no está en el nivel, oye, fui a cosechar, ¿cuánto llevas? Voy a cosechar 50. ¿Y cuánto me traje? Solo 20. Algo está mal. Y Dios dijo, cuando estamos bajo el nivel de nuestra expectativa, eso significa que la casa de Dios está descuidada, que las cosas en la casa de Dios están siendo mal hechas. Cuando ya eso va hacia lo natural, ¿ve? Esa es la misericordia de Dios todavía. Dios desaprobando. Allá le dijo a palos perros nada en lo natural. ¿Ve? Escuchó sus oídos y un menosprecio físico y una humillación pública. ¿Se da cuenta? Cuando ya lo natural sale, hasta de lo natural, tal vez hasta del trabajo y todas esas cosas en lo natural, eso ya es que uno está ya operando falsa adoración de una manera grande ya. ¿Se da cuenta? Ya está un poco grande ya la falsa adoración, ya está un poco avanzado eso. Nosotros debemos entender que nuestro acercamiento hacia Dios debe ser el correcto. Dios nunca aceptó un acercamiento errado. Esa es su característica, porque la vida cristiana no es así de simple. La vida cristiana, la Biblia registra lo que es, como es. Y nosotros venimos inexpertos en ello, pero la Biblia nos va a instruir hacia ello. ¿Ve? Pero cuando las cosas empiezan a ser correctas, la adoración empieza a ser correcta, hermano, eso repercute. Repercute en el mundo natural, repercute en el mundo espiritual. ¿Ve? Entonces, cuando vemos aquí esta falsa adoración, no podemos nosotros, hay algo que debe ser claro para nosotros. No podemos nosotros tomar nada aislado que suceda aquí en el tiempo del fin, sino empezó en Génesis. Porque dijo el hermano Branham que Génesis es la siembra y Apocalipsis la cosecha. Ambos son grano. Y el diablo de ambos libros. Por eso cada cosa que ha llegado aquí a su final tiene que empezar allá. ¿No es cierto? Cuando estamos hablando de aquí, que al final este mensaje de este séptimo ángel, su énfasis es cuidarse de la falsa adoración, de la adoración a la bestia y de la marca. Porque una vez que uno recibe las dos cosas, eso desata la ira de Dios. Abrió un mundo de ira hacia Él. Eso es personalmente, eso es como iglesia, eso es como edad, eso es como nación, eso es en este día, es como
es mundial, es total. Entonces, para que la ira de Dios pueda descender, la gente tiene que abrir acceso a eso. Pero para ello, para que nosotros entendamos esas cosas, tenemos que mirar que hay una manera correcta de acercarse. Porque al regresar a Génesis, leamos Génesis para hallar estas cosas aquí. Génesis 4. Por eso verdades de la palabra de Dios vienen para despertar su ánimo, para mostrar el plan de Dios, la gracia de Dios, el interés de Dios de llevarnos a hacer una obra gloriosa, sublime en este día. Y uno se motiva, aleluya. Entonces automáticamente debe haber un interés, ¿cómo llegar ahí? Ahora queremos entrar a ellos, tener acceso a esas realidades, a esas verdades. ¿Por qué? La Biblia aquí va a mostrar estas cosas. Observe, estamos aquí en Génesis, cuando viene a escena la marca de la bestia. ¿Por qué? La primera vez que se habla ahí de la marca de la bestia es Apocalipsis 13, ¿no es cierto? Luego vemos Apocalipsis 15, 14 y termina en el 16 hablando de esas cosas. Pero no hay nada aquí, dijo el hermano Branham, que no haya empezado allá en Génesis. Yo puedo mostrarle, dijo, que allá tuvo su inicio los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos. Cada religión que en el mundo, cada política, cada cosa empezó en Génesis. Definitivamente hay una forma de verlo. Pero en este caso, nuestro tema es esta marca. Porque como usted dice, tiene que ver conmigo, recuerde, ¿ve? Eso es consecuencia de la falsa adoración. Entonces, para evitarlo yo tengo que operar verdadera adoración. Y para ser un verdadero adorador tengo que tener el acercamiento que él acepte. Por eso estábamos mostrando de la mujer sirofenicia. Cuando ella tuvo un acercamiento errado, Dios no la aceptó, lo rechazó, pero ella fue corregida. Pero nos damos cuenta aquí, Caín va a tener un acercamiento también errado, solo que él no acepta corrección. También se acerca a Dios, ambas al mismo Dios. La sirofenicia vino al mismo Dios al que vino Caín, al mismo Dios. Y él no cambia. Mostramos que cuando las cosas ante él son mal hechas, son mal dichas, él va a reprochar eso. Él va a mostrar que así no es. Él no va a callar, él va a decir, no es así. Es lo mismo hoy cuando nosotros venimos a adorar a nuestra fe. Es para ser multimillonarios, hermano, en la esfera de ánimo por las cosas de Dios, en la esfera de gusto en las cosas de Dios, en la esfera de alegría en las cosas de Dios. Ahí debemos ser millonarios en eso. Debe irnos muy bien. Seríamos prosperados en lo que emprendemos. O salvo que no estemos emprendiendo gozo en la palabra de Dios, gozo en la presencia del Señor, amor a la palabra, salvo que no estemos emprendiendo esas cosas. Entonces no podemos nosotros obtener nada que no emprendamos. Cuando entendemos lo que la palabra requiere, empezamos a emprender nuestra caminata hacia ello. ¿Por qué? Queremos operar como hijos de obediencia, no hijos de desobediencia. Entonces, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuándo vienen mal? Cuando la adoración falsa viene aquí. Dice el verso 3. Aconteció que andando el tiempo, Génesis 4:3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Caín dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara.
Entonces el profeta dice, este verso 15 es la marca de la bestia. La primera vez que un hombre recibió una marca, una señal. Porque una señal es una marca, ¿no es cierto? Cuando se habla de las cosas de Dios, no se habla como señal poco, pero se habla como sello. Pero cuando se habla ya más adelante, sobre todo en Apocalipsis, esto que aquí puso señal, pero terminó siendo una marca. Dios mostrando que es una marca en Apocalipsis. Entonces viene hermano Branham, dijo, ¿qué es? Hay una señal, hay una marca, un hombre marcado, un hombre señalado. Eso tiene un significado, esa marca significaba algo. ¿Se da cuenta? Esa marca venía, entonces vemos en Apocalipsis que esa marca viene a escena por falsa adoración. ¿Se da cuenta? Porque el que adorara a la bestia entonces recibiera su marca, entonces desata la ira de Dios. Entonces la ira de Dios lo saca fuera del Edén, lo saca fuera de su presencia. ¿Se da cuenta que él recibe la marca y queda fuera de la presencia de Dios? Entonces la ira de Dios es gente fuera de su presencia. La ira de Dios es cuando la gente es sacada de la presencia de él. De ahí en adelante ya no tiene destino. Bueno, de ahí en adelante ya nada bueno le espera. Puede que pasen 100, 200, 400, 1000 años, lo que sea, pero su destino ya no es bueno. Entonces, dice la Biblia que cuando él fue marcado, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, en el oriente de Edén. El profeta dice, fíjense que él no podía irse de la presencia de Dios salvo sea marcado. Pero para que sea marcado, él tuvo que ser terco en falsa adoración. Él tuvo que adorar erradamente y justificarse. Y es más, buscar desaparecer el testimonio que Dios le había dado. Hacerse que el que no sabe. Para eso voy a tratar de esconder el testimonio que Dios ha dado. Porque Dios no puede traer juicio si no trae misericordia primero. Y nos damos cuenta que en los días de Noé no trajo juicio, sino primero mostró la misericordia. Y estaba a la vista, estaba públicamente, no estaba escondida, estaba al público, todos lo veían, pero no entendían, dijo Jesús, lo que eso significaba. ¿Por qué? Venía de alguien que estaba desaprobado, de acuerdo a todo el pensamiento y a la decisión de todos los líderes, de todos los religiosos, los políticos, los científicos de ese día. Entonces la gente no iba a tomar algo que venía de alguien que tenía un nombre manchado a la mente de los hombres, pero la Biblia lo aprobaba. Igual nadie quería tener compañerismo con ese niño que venía manchado a la vista y a la opinión de la gente. Cada papá que veía a su niño jugar con ese tal Jesús, tal vez hasta les castigaban, te he dicho que no te juntes con esa mala compañía. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros pertenecemos a la iglesia. Esos son, ni a la iglesia pertenecen. Ese es un híbrido, un bastardo. Y ese nombre Jesús lo reprocharon hasta cuando empezó a predicar. Ellos no olvidaban esas cosas porque sus padres sembraron eso en la mente de sus pequeños. Y cuando esos jóvenes y cuando esos ya llegaron al ministerio de Jesús y a escucharlo, ellos no se habían quitado eso. No estaban seguros, solo lo oyeron, eran rumores. Porque la falsa adoración viene así, viene por rumores. Son pensamientos que se levantan y para alguien tiene valor y lo hace correr y otra gente lo toma sin investigar si es así o no es así. Por eso que el falso adorador, una de las características es ignorante de la verdad de Dios, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia del plan de Dios. Eso trae a escena, ¿ve? La falsa adoración. El profeta dice, Caín llegó a conocer la voluntad de Dios porque Dios se lo mostró en Abel, pero ya no lo pudo aceptar. ¿Por qué? Exactamente conocieron la voluntad de Dios. A su vista lo vieron el arca, pero no lo pudieron aceptar. Porque no sabían qué hacer el plan y la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo sabían? ¿Por qué no lo sabían? Porque se olvidaron de una clave. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no lo supo Caín? Se olvidó la misma clave. De que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De que Dios no cambia. ¿Por qué? Si es la hora de acercarse a Dios, si es la hora de poder adorarlo a Él, tiene que haber una manera, una forma. Porque el hombre, todos pecaron, están fuera, están destituidos. Y si hay un momento, una parte, en un punto de tiempo que la persona desea acercarse a Dios, lo primero que tiene que interesarse en investigar la manera correcta de acercamiento a Él. Hay que investigar la manera correcta de acercamiento a Él, porque la manera errada de acercarse a Él siempre fue rechazada. Él nunca puede aceptar falsa adoración. Él nunca puede tomar por inocente al culpable. No, Él es justo. Él no le dice que sacó 15 al que sacó 0,5. No, Él le dice su nota que es.
Y cuando Caín hizo lo malo, se lo dijo. Cuando Esaú hizo lo malo, se lo dijo. Cuando la Sirofenicia hizo se lo dijo. ¿Se da cuenta? Y no lo aceptó. El incambiable Dios no puede cambiar. Ese es su plan, esa es la clave. Entonces, aquí nosotros miremos, si miramos a Caín y Abel, ambos fueron a adorar, pues nosotros ubiquémonos. Eran dos clases de creyentes. Ambos están saliendo del mismo vientre, de la misma iglesia, bajo el mismo predicador. El mismo predicador. ¿Se da cuenta? El predicador Arán. Entonces vigilemos. Nosotros tenemos el mismo mensaje. Pero van a salir a escena dos tipos de adoradores. Dos tipos. Del mismo mensaje estamos hablando. Ahora, afuera es diferente. ¿Ve? En cuanto a tiempo en ser juzgados. Porque el juicio empieza por la casa. Pero es el mismo juicio. Los mismos requisitos. No cambia Dios. Entonces cuando miramos esas cosas nos damos cuenta cómo es que en esa hora de adoración, ellos, lo primero que cada uno cuando va a acercarse a Dios y busca un acercamiento a Dios, es porque él empezó de una u otra manera a entender que es pecador y quiere perdón. ¿Se da cuenta? Eso le pasó a usted. Eso es lo primero que usted entendió, que es pecador y necesita el perdón de Dios. Y quiere vivir una vida ya no desagradándolo, quiere una vida ya en amistad con Él. Entonces viene alguien y le dice, tienes que hacer esto, tienes que repetir esta oración, tienes que ir a la iglesia, tienes que bautizarte de esta manera. Y cada uno le da y usted lo acepta. ¿Ve? Por eso que hay tanta falsa adoración. Porque debería haber, lo primero que debería haber, si es que hubiera sinceridad, cuando nosotros nos confrontamos con la realidad de que necesitamos perdón de Dios, de que hay pecado en nosotros, de que necesitamos acercarnos a Él, debiera haber un interés de saber la manera correcta de acercarse para que mis pecados sean quitados fuera de escena, para que haya una expiación por nosotros. Pero el problema es que uno acepta rápido lo que dice otra persona sin investigar cuán verdadero es eso. Y esa persona tal vez escuchó a su pensamiento, tal vez escuchó a su predicador, tal vez nunca lo... Por eso Dios dejó su palabra para que por ella nosotros operemos las cosas correctas. Y en este caso de acercarnos a Dios en esta hora, que es glorioso, que la obra de Dios que Él quiere hacer, una super arca. No importa la madera, puede ser que no sirva. Y esa es nuestra condición. Jamás podemos hablar que somos los mejores. No podemos competir en matemáticas con los científicos tal vez de la NASA. Tal vez no. Y bueno, algunos con esfuerzo lo pueden hacer. Pero no es esa nuestra realidad. ¿Se da cuenta? No vamos a alardear de eso. No vamos a alardear cuántos podemos hacer las cosas naturales. Porque hemos entrado a un mundo donde todos son iguales, culpables. Todos son iguales, destituidos de la gloria de Dios. Y en ese acercamiento a Dios hay un acceso definitivamente. Entonces llegó la predicación, llegó la palabra, y en un momento la Biblia dice que Caín quería adorar y Abel quería adorar. Ambos escucharon el mensaje, el mismo mensaje. Siempre son los dos grupos. Unos van a recibir el sello de Dios, los otros la marca. Unos van a recibir redención, ¿ve? Los otros juicio. Ahora, cuando estamos hablando de redención, a veces solo usamos la palabra, pero redención viene por los 7 sellos y juicio viene por las copas. Porque esa es la ira de Dios, Apocalipsis 15, ¿no? Eso es lo que leímos. No leámoslo. ¿Dónde está la ira de Dios? Para que usted pueda tener claro esto. Apocalipsis 15. ¿Dónde está la ira de Dios? Dice Apocalipsis 15. Verso 1. Vi en medio del cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, ahí se consumaba la ira de Dios. Dice el verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de la ira de Dios estamos hablando de las copas. Cuando hablamos de los sellos, ¿qué hablamos? Nos has redimido pueblos, tribus, lenguas y naciones. Las dos cosas, sellos y copas, operan juntos. ¿Se da cuenta? Uno desata las copas, el otro desata los sellos. Uno desata la redención para uno y el otro desata el juicio. ¿Ve? Ahora, eso que va a pasar en Apocalipsis, por eso que fueron sueltos, por eso que el profeta, cuando quiso predicar,
trompetas aparte, porque lo que es sello para nosotros es trompetas para Israel. Entonces para ellos es trompetas y copas, para nosotros es trompetas, sellos y copas. ¿Ve? ¿Sí? Son los 7 sellos y las 7 copas. ¿Qué son los 7 sellos? Redención. Es el plan de redención, es redención. ¿Qué son los 7 sellos? Redención. ¿Qué son las 7 copas? La ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros vemos en ese momento, cuando vino la predicación, ¿ve? Los sellos, porque el profeta dice que un sello fue abierto, un misterio captó a Abel. Abel captó el misterio de Dios. Por eso el profeta dijo, yo puedo ir y mostrarle ese 7º sello desde Génesis. Porque al abrirse, dijo eso, se abrió Abel. Y cuando se abrió Abel, trajo a escena el cordero para él. Porque los sellos al abrirse trajo a escena el cordero. Uno inmolado como cordero. Va a tomar el libro y va a abrir sus sellos. Y Abel vio eso. Cuando Abel y Caín escucharon la predicación de que eran pecadores, que necesitaban un acercamiento, una paz con Dios, como dijo Isaías 1, venir a mí y estemos a cuenta. Entonces cada uno dijo, yo quiero estar a cuenta con Dios. El otro dijo, yo también. ¿Cuál fue la diferencia en ambos que vinieron a querer estar a cuenta con Dios? ¿Cuál fue la diferencia? Uno se interesó en saber la manera de acercarse a Él. El otro quiso hacerlo como pensó que debería hacerlo. El otro no buscó el fundamento escritural, porque dice por fe a fe, y fe es revelación. Pablo dice por fe. Hizo un mejor sacrificio que Caín, porque ambos hicieron. ¿Por qué fue mejor? No porque era más bonito y tal vez más lindo a la vista, sino porque era mejor, porque era el correcto. ¿Se da cuenta? Porque ambos hicieron su esfuerzo. ¿Y por qué era el correcto? Recuerde, ¿por qué era el correcto? Porque Abel entendía. Escucha estas cosas. Abel recibió la clave de que Dios no cambia. Porque esa clave es la misma que tiene que recibir, y lo recibieron aquellos que en la Biblia agradaron a Dios. Todos aquellos que agradaron a Dios, para ellos era claro, Dios no cambia. Salomón dijo, en él no hay cambio. Todo es lo mismo. ¿Ve? Y Pablo recibió esa misma clave, dijo, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, igual en el Apocalipsis, él no cambia. Entonces, al mirar nosotros el plan de Dios, que Dios quiere hacer para esta hora, una obra tan gloriosa, hazme un arca, una obra tan sublime, automáticamente debiera despertar en nosotros, sí Señor, acepto. Ahora, una vez que yo acepto, debería interesarme en la forma correcta de acercarme a Él para ese propósito. Porque el propósito de Dios es claro en el día del juicio. Quiero un arca. No importa, puede ser la peor madera, pero hay fórmulas y hay claves para hacer la mejor obra que jamás se haya visto. Entonces debiera nosotros despertar un interés. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ambos fueron a adorar. Y lo que habla aquí de la marca de la bestia, de la ira de Dios, Apocalipsis, y nos advierte eso el 7º ángel, ahí en Apocalipsis 14 que leímos, pero eso empezó allá. Por eso dice el que adorara a la bestia. Se da cuenta que falsa adoración, una adoración que no es correcta, que no es conforme al plan y a las reglas de Dios, es adoración a la bestia, es adoración falsa. Y falsa adoración es adoración a la bestia, es adoración a demonios, es adoración al diablo. ¿Se da cuenta? Porque Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debe ser un tema tan vital y tan importante el tema de nuestra adoración. Porque de eso depende el éxito de nuestro encuentro con Dios, de nuestra comunión con Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Todo eso empezando allá en Génesis. Entonces, quiere un deseo de ser verdaderos adoradores. Por eso vino el mensaje del tercer ángel y dijo, el que adorara a la bestia. O sea, hay una opción de adorar mal, hay una opción de ser falsos adoradores, de adorar a la bestia y luego de recibir su marca, y luego en vez de la redención hay el juicio, las copas, la ira. Entonces, ¿cómo ser un verdadero adorador? Porque si él advierte es porque ese peligro está vigente. ¿Se da cuenta? Está el mismo peligro vigente, el peligro en el que se encontró Caín y no venció, cayó en ese peligro, fue derrotado. Y si Dios lo advierte en el final, es porque ese es el peligro que hay que sobrepasar. Entonces, queremos nosotros enfatizar, porque ese es el mensaje de esta hora. Y de eso debe seguir los días que nos queden en la tierra, nuestro interés en sellos y copas. Eso debe ser lo que se ha puesto delante de nosotros y no perder de vista ambos.
Porque eso es lo que vemos en cada dispensación final. Usted puede verlo en los días de Josías, que era la gracia de Dios mostrada según las reglas de la palabra y el juicio de Dios fuera de eso. Igual en los días de Rahab, redención y juicio, redención y juicio, redención y juicio. En los días de Noé fue lo mismo. Entonces, ¿qué es? Cuando abrió el cordero, tomó el libro, dijo: oh, cántico nuevo, ¿por qué? Nos has redimido. Redención. Traen los sellos. ¿Por qué traen las copas? La ira de Dios. ¿Para quiénes viene la ira de Dios? Para el que adoró mal y recibió la marca de la bestia. Entonces va a salir fuera de la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces eso debe ser nuestro interés. 7 sellos y 7 copas. Ahora, cuando miramos aquí y vemos eso, entonces volvemos a Génesis. Y cuando vimos ahí, ves que ambos fueron a adorar. La Biblia dice que, recuerde, que el sistema en el antiguo, que se estableció en el Antiguo Testamento de llevar ofrendas es un sistema de adoración. Nadie podía ir, cuando cualquiera que iba a adorar a Dios y no iba con las manos vacías. Cualquiera que iba a adorar a Dios debería llevar lo que la ley le decía. Si tenía una buena economía, pues debería llevar un becerro. ¿Ve? Si era la Pascua, un cordero, ese era todos. Pero tal vez si era un poco más pobre, entonces llevaba unas tórtolas. Si era más pobre, llevaba harina. Pero nadie podía ir a adorar con las manos vacías, mostrando que para adorar a Dios o para arreglar nuestra relación con Dios se requiere un medio, un mediador, un canal por el cual establecer otra vez nuestra amistad, nuestra paz con Dios. En eso consistía el sistema de ofrendas en el Antiguo Testamento, mostrando que nadie podía adorar. No había adorador sin ofrenda, no había. Alguien decía: quiero adorar a Dios, ¿dónde está tu ofrenda? No existía adoración sin ofrenda. La ofrenda era el medio por el cual yo podía hallar paz con Dios. Por eso la Biblia dice que aquí ambos llevaron su ofrenda. Ambos entendieron que no pueden acercarse así: Señor, aquí estoy. Pues no, ambos entendieron que había un medio por el cual acercarse. Ambos entendieron el mundo de la ofrenda, el mundo del sacrificio. Ambos. Ahora el punto está en lo que llevaron. ¿Se da cuenta? En lo que llevaron. Lo que llevaron empieza a revelar de ahí en adelante la falsa adoración o la verdadera adoración. Allá en el Antiguo Testamento, ve usted, era un animal natural que reflejaba a Jesucristo. ¿Ve? Aquí usted no puede traer, porque no se aceptaba otra cosa que no refleje a Jesucristo en la adoración. No se aceptaba otra cosa que no refleje a Jesucristo en la adoración. Bien el cordero, bien la harina, bien las palomas, no nada que no revele y no hable de Jesucristo. No se aceptaba otra cosa. ¿Se da cuenta? Mostrando que aquí no se puede aceptar otra cosa que no revele a Jesucristo, que usted debe traerlo a Él. ¿Y cómo lo va a traer? ¿Se da cuenta? Cada adorador debe venir y traer. Allá era, cuando llevaban la harina, en realidad estaban trayendo a Jesucristo. Amén. Así es, correcto. El que iba, el único que los podía otra vez conectar con Dios. Por eso Él se paró en la tierra en San Juan 14, dijo: soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y dijo: nadie viene al Padre. Porque eso era el Antiguo Testamento. Nadie podía adorar sin sus tórtolas, ese era Jesucristo. Sin su harina, era Jesucristo. Sin su cordero, ese era Jesucristo. Sin ese macho cabrío, el día de la expiación, ese era Jesucristo. Sin las cenizas de la vaca lazada, todo era Jesucristo. No había otro camino, no había otro acceso por el adorador. No había otra forma. Y no lo hay aún. No lo hay. Entonces el éxito está en la verdadera adoración. Entonces Jesús se lo dijo eso a la samaritana, que el verdadero adorador adoraría en el espíritu, correcto, ¿no? Y en la verdad. Muy bien. Dijo: el Padre busca tales adoradores. Y no ha cambiado. Él no ha cambiado. Cuando Él está buscando a alguien que lo adora de Él, solo ese tipo de adorador. Y si nosotros no deseamos ser ese tipo de adorador, Él no está buscando, Él no está aceptando. Si rechazó a Caín, pues rechazará todo falso adorador. ¿Qué le hizo falso adorador? Usted dice: yo soy un verdadero adorador. Muy bien, hablamos esas cosas. Dios la puede hacer tan claro, tan contundente, que a usted no le quedará una pizca de duda, de algo nublado, para ver la verdad abierta ante nuestros ojos. ¿Por qué? Es nuestra necesidad ahora. Porque hay una clave, hay una forma. Había una forma ya para que esa madera de gofer sea poderosa. Había una manera. Había una forma. Sola no servía, de verdad que no servía. Igual nosotros. Usted solo, usted con todos sus dones, sus talentos,
todo lo que usted es no sirve como cristiano, nadie podemos servir. Pero hay una manera allá era que absorba, que se llegue a tal condición donde pueda absorber la vida del otro árbol que lo iba a hacer. Y nosotros es lo mismo hoy, absorber la vida de ese árbol. Si logramos llegar a esa condición, no hay forma de que ese gofer no tenga éxito. No hay forma. Pero tampoco hay forma que tenga éxito sin eso. No hay forma. Entonces, la Biblia promete y garantiza el éxito, siempre y cuando bajo las reglas de Él. Pero también garantiza la derrota fuera de las reglas de Él. Lo tremendo es que debemos dar crédito a que Él no cambia. Y no hay nada que pueda suceder fuera de lo que pasó y registró en Génesis, porque es la semilla, como dijo el profeta, es el libro simiente, y lo demás va avanzando hasta llegar a Apocalipsis, que es la cosecha, el grano final. Entonces, al llegar aquí nos damos cuenta que ambos fueron a adorar. Ahora aquí está el punto. La Biblia dice que Caín empezó a llevar su ofrenda, y luego Abel llevó su ofrenda. Y la Biblia dice que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Se da cuenta que las dos cosas deberían ser agradadas a Dios? Y luego agradó, dice, a Abel y su ofrenda. Si la ofrenda no es agradable la persona. Si la adoración no es agradable, no es agradándolo usted a Dios. Usted no es agradable a Dios. ¿De cuán indispensable es la adoración correcta? Si la adoración era errada, el que adoraba no agradaba a Dios. Y la adoración dependía la clase de ofrenda que está llevando. Porque la ofrenda debería hablar, en todo el Antiguo Testamento, después de Génesis, debería hablar de Jesucristo. Pero ¿en qué tendría que estar mirando y en qué tendría que estar basándose Abel para poder llevar y operar lo correcto? Observe cómo es que el predicador que Adán y Abel tenían, Caín y Abel tenían, el predicador a ese predicador, un día también estaba caído, era Adán. Miremos de qué clase de ministerio sale Abel. ¿Por qué opera ese tipo de revelación? Observe. Porque son dos cosas que se predica. Las promesas, los logros, pero el camino hacia eso. Nos damos cuenta que en Abel tomó lugar las dos cosas, pero en el falso adorador solo toma lugar la última. Quiero las promesas, quiero los logros, quiero el resultado, pero no el camino hacia eso, no los requisitos para ello. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Abel se encuentra bajo un predicador que un día estaba perdido también, era Adán. Un día estaba fuera de la presencia de Dios, un día también estaba en falsa adoración. Adán estaba en falsa adoración. Un día estaba Adán bajo hojas de higuera. Un día Adán también había sido envuelto por este espíritu de falsa adoración. ¿Se da cuenta? A él le había pasado eso. Y él pensaba que eso era el requisito. Y de esa manera quería acercarse a Dios. Y él se dio cuenta que no podía. Entonces él empezó a esconderse, empezó a alejarse. Se da cuenta que esa religión lo alejaba. Esas hojas de higuera y esa unción que él tenía lo alejaba en vez de acercarlo a Dios. En esa condición estaba aquel de quien vino la predicación para Abel, para Caín. ¿Se da cuenta? Él estaba bajo esa condición. Pero un día Dios descendió. El Rey del cielo descendió. Y para que nosotros podamos ver eso, para que nosotros podamos saber de dónde Abel está sacando su revelación, porque la Biblia dice por fe, y fe es revelación, y no existe revelación fuera de la Biblia. No puede haber revelación fuera de la Biblia. Entonces Abel la tiene que estar sacando de la palabra de Dios. No hay otra fuente de donde saquemos la verdad. No hay otra fuente donde saquemos las cosas que son correctas. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, eso era Génesis 3. Génesis 3. El pecado había entrado, el pecado había roto el compañerismo entre Dios y sus hijos. Eso es Romanos 3. ¿Por cuánto todos pecaron? Romanos 3, 23, ¿no? O 3, 10. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la realidad otra vez allá en Génesis 3. Todos estaban fuera del reino de Dios y Dios descendió. Y cuando Dios descendió, lo primero que tuvo que ser convencido Adán de su condición, porque él había fabricado una religión. Él entendía que necesitaba acercarse a Dios, pero él la hizo según la inspiración que le bajó.
Y cuando vino su inspiración, dice la Biblia que, el verso 7, ¿cómo entró la falsa adoración? Recuerden, si Adán hubiese sido terco como Caín en justificar su unción, su inspiración que le vino, hubiese terminado con marca de la bestia. Porque la misma regla es. Porque también, así como Caín, que estaba en falsa adoración, también Adán estaba en falsa adoración. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la obra de Dios es sacarnos de falsa adoración? También Adán estaba en falsa adoración. Mire, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué dice el profeta de esas hojas de higuera? Una religión hecha de hechura humana. Eso es las hojas de higuera. Entonces oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Se da cuenta? Esa religión no los unía a Dios, pensaban que sí, pero en el tiempo final no los podía unir a Dios. ¿Se da cuenta que también se hicieron sus hojas de higuera, su religión, fariseos y saduceos? Pero cuando Dios descendió, ¿se da cuenta que no los podía unir con Dios? La falsa adoración es el único medio que nos saca fuera de Dios. Es terrible. Y la única manera es aceptar que soy falso, que he estado errado. Por eso que cuando uno tiene una falsa adoración, él nunca podrá tener una relación diaria e íntima e intensa con la palabra de Dios. No puede un falso adorador. Él puede ver lo que es fácil, ya porque estoy en la palabra. Yo también puedo estar todos los días. Un falso adorador no puede. No puede, porque hay un poder, hay barreras sobrenaturales. No solo es cuestión de tomar el libro y leérselo, no puede. Porque Jesús dijo que la unción errada, como el diablo, él dijo puede estar por un tiempo, pero no puede permanecer. Tal vez un día dice voy a dedicarme a estudiar la palabra. 2 días, 3 días, cuarto día se cansa ya. Se agota. Ya, también mucho, ya no hay que ser fanáticos. No puede, eso es todo. ¿Se da cuenta? Porque esa es la característica, el resultado de falsa adoración, el resultado de una religión de hechura humana es mostrado en Génesis. Cuando el hombre tiene ese tipo de religión, no puede tener comunión con Dios, no puede tener compañerismo con Dios. No puede, lo aleja, hay una separación. Hay poder invisible que los aleja, los separa. No puede estar en su presencia. Falsa adoración. Adán está atravesando esa situación. Adán está pasando por esa realidad. Pero Dios descendió. Y Dios aquí abrió los sellos, porque los 7 sellos son para hablar el nombre de la persona, el nombre del hijo que está errado y sacarlo a lo correcto. Por eso Dios tuvo que romper los sellos y mostrarle, porque los sellos es redención. Y Adán está perdido. Adán necesita redención. Y Dios no puede redimir sino por los sellos, porque los 7 sellos traen redención. Aleluya. ¿Se da cuenta? Por estas cosas tienen que ser hechas claras, abiertas a nuestros corazones para caminar con un entendimiento, para saber lo que buscamos, para no estar atentas, para que cuando alguien demande de su fe usted pueda mostrar lo que usted busca, lo que usted quiere, lo que usted realmente sabe que es realidad. No, mi iglesia dice, mi pastor dice, no, hermano. ¿Ve? El verdadero adorador es por fe, y fe es revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de redención, revelación de expiación para el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, ¿cómo es que él está en esa condición? Él está caído, él está en falsa adoración. Él necesita redención, él necesita otra vez volver a su estado original. Él ha caído de compañerismo con Dios. Está perdido. Y la única manera de Dios redimirlo tiene que soltar los 7 sellos. Cuando Dios viene a la tierra, viene con sellos y copas. Cada vez que Dios desciende, trae sellos y copas. El primero trae los sellos, es la advertencia, la misericordia, la gracia, la demanda de arrepentimiento, la exhibición del error. Dios exhibe el error, exhibe la verdad y exhibe el error. Muestra las dos cosas. Cuando Dios vino, soltó y Adán captó, estoy mal. Adán captó, no estoy vestido. Adán captó, no estoy cubierto. Adán captó, no estoy salvo. Adán captó, Dios no se agrada de mí.
Adán captó, no puedo estar en la presencia de Dios. Pensaba que sí, pero no. ¿Qué son? Los sellos, redención. Por eso el profeta miraba eso, quisiera mostrarlo, pero lo dejo ahí. Entonces cuando nosotros entendemos, sí Señor, quiero ser esa superarca, una obra que jamás se ha visto, entonces debiera estar interesado. ¿Cómo? ¿Cómo tener acceso a ello? ¿Cómo ser cortado por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios vino y cortó a Adán, cortó la confianza, lo abrió el misterio, lo abrió el secreto que lo mantenía a él engañado y ciego y confiado en lo que no debería tener confianza, contento en lo que no debería ser contento. Cuando vino se abrió esas cosas y Adán empezó, oh Dios, estoy mal, y no sabía dónde meterse. ¿Se da cuenta? Por eso los sellos abren y muestran a Satanás, por más enmascarado que esté, por más que ande en su caballo blanco, el engaño bien escondido, bien camuflado, lo exhibe. Y cuando Adán vio eso, se dio cuenta que no podía pararse en la presencia de Dios. Entonces se abrió los sellos y redención tomó lugar para él y mencionó su nombre. Por eso el profeta no puede decir que sellos mencionan su nombre si no lo saca de la Biblia. Dijo, ¿para qué han venido los 7 sellos? Para hablar los nombres de usted, dijo. ¿Por qué? Porque cuando se encendió los 7 sellos es para redención. Y redención es para regresar a su estado original al hombre. Y nuestro estado original es compañerismo con Dios, unidad con Dios, comunión con la vida. Gloria al Señor. ¿Ve? Estamos yendo lento. Pero mirando estas cosas de una manera firme en la palabra de Dios. Porque necesitamos ser ciertos en lo que estamos buscando, no andar a tientas. ¿Ve? Nuestro deseo, queremos ser esa superarca, sí. Donde los juicios de Dios no entran, donde no hay nada que lo destruya, sí. Pero tenemos que estar interesados cómo llegar a eso. Hay un acercamiento correcto, no se va, porque no dependemos de nosotros. Es indispensable la vida de ese otro árbol. Es indispensable la vida de Jesucristo. Es indispensable. Pero no viene por magia, no viene de cualquier manera. Está escrito en la palabra la manera correcta. Y el que Dios que no cambia no aceptó ninguna manera errada de acercamiento a Él, no le aceptará ninguna manera errada de acercamiento a Él en esta hora. Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, dice la Biblia, mas Jehová, verso 9, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esos son los sellos, esa es redención. Fue directo, llamó su nombre. Ve. Y le dijo, ¿dónde estás? Dijo, no le está preguntando Dios que Dios no lo ve. No, la pregunta es, ¿dónde estás? Yo no te dejé ahí. ¿Por qué has descendido a ese nivel de animal? Donde viven los animales. Yo te dejé en una esfera muy alta. ¿Dónde estás? ¿Sabes qué te llevó ahí? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Has comido lo errado, has tenido una revelación errada. ¿Cuál es el resultado? Cuando has comido lo errado, cuando has participado de lo errado, el resultado nos lleva a una posición errada, a una revelación errada, a una religión errada. ¿Ve? ¿Por qué estás ahí? Has comido del árbol que te dije que no comas. Has comido de la mentira. Has comido de las tinieblas, has comido del engaño. Dijo, pero la mujer. Y la mujer dijo, la serpiente. ¿Se da cuenta que era el juez? Hay una investigación de juicio. ¿Qué está trayendo? Está trayendo redención y también está trayendo juicio. Pero eso es a través de una previa investigación. Porque para todos está claro lo que Dios requiere. Pero hay unos que se entercarán en su condición. Y hay otros que realmente se darán cuenta y querrán salir de su condición. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Entonces, dice, Dios empieza a traer un juicio a él, juicio a la mujer, a la serpiente. Empieza a decirles lo que va a pasar, cuál es la consecuencia de ello. Ahora, dice el verso 20, entonces llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 2 simientes entraron a escena. 2 simientes por la falsa adoración. Por la caída tomó lugar 2 simientes.
en un solo vientre. Pero capte estas cosas. Cuando eso ocurrió, dice el verso 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Decía el verso 7 que se vean ellos vestidos. ¿Funcionó? ¿Se da cuenta que desde Génesis la única manera que estén correctos es que Dios los vista? Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando nosotros nos vestimos, ¿se da cuenta? Que nacemos y se nos pone a disposición de nosotros, para nosotros tomar nuestra vestimenta en nuestro mundo de nuestro pensar, en nuestro mundo de nuestro ver, en nuestro mundo de nuestro entender, en nuestro mundo de nuestro actuar. De esa vestimenta está hablando, no es de la natural. ¿Se da cuenta? Entonces uno se viste, tiene que vigilar en qué está vistiendo cada área de su vida, de su mundo interior. Cuando ellos se vistieron de lo mejor que pensaron, no sirve. La única manera es que boten su vestimenta. Y cuando botaron su vestimenta se da cuenta que Dios los vistió. Entonces dice hermano Braja, ¿cómo fue la escena ahí? ¿Ve? Cuando vino el juicio, decretó juicio y que la tierra quedaría maldita, la tierra quedaría maldita, mostrando que es inevitable cuando pecado viene, cuando pecado entra, el juicio tiene que venir. Porque dijo, cuando entra la falsa adoración, ¿ve? Las hojas de higuera, entonces el juicio vino. La falsa adoración, la marca de la bestia, entonces el juicio vino. Entonces la tierra estaba maldecida. ¿Ve? Pero ¿qué sucedió con Adán? Dice la misericordia, la gracia de Dios trajo a escena el cordero. Él descendió, trajo a escena el cordero, y Dios, para vestirlos, tuvo que inmolar el cordero, tuvo que matar el cordero. Mató el cordero y le dio la vestimenta, mostrándole la única manera de acercarse. Cuando uno ha caído, hay una sola manera de acercarse otra vez a Dios. Y esa manera no lo sabía el hombre. Esa manera nunca les iba a dar su propio pensamiento. Esa manera de volver a acercarse a Dios nunca les iba a dar su propia idea, su propia religión. Esa manera solo lo sabía Dios. Solo Dios es el artífice de redención. Solo Dios es el único redentor. Aleluya. Y lo puede hacer y tiene con qué hacerlo. Y lo quiere hacer. Y tiene el medio para hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vino la caída, y Adán está caído, ¿se da cuenta? Adán necesita redención. Y Dios le está mostrando que lo que él ha hecho no sirve. Entonces Dios inmoló el cordero, derramó sangre inocente. El profeta dice que el juicio era para que lo mate a ellos. ¿Ve? Las copas era que se derrame, porque la ira de Dios son las copas sobre ellos. Pero por cuanto hubo arrepentimiento, por cuanto no hubo terquedad en Adán, por cuanto Adán fue valiente y dijo: estoy desnudo, esto no sirve. Por cuanto él mismo desacreditó su propia obra, por cuanto él mismo confesó que lo que él había hecho no vale, porque él dijo: lo que he hecho, la vestimenta y todo lo que he trabajado no vale, estoy desnudo. La serpiente nunca operó en arrepentimiento, pero cuando Adán operó en arrepentimiento, entonces en ese día de juicio donde el juez ha descendido y los sellos han sido abiertos, gracia ha sido mostrada, pero él tiene que desear despojarse primero de lo que ha hecho, de lo que tiene, de lo que piensa que le ayuda, de lo que piensa que le conviene. Tuvo que ser despojado. Dios lo rechazó primero. Y cuando él se dio cuenta y encontró el rechazo de Dios, y cuando lo vio a Dios venir, se dio cuenta: no puedo pararme en su presencia. Él está lleno de ira conmigo. Y él buscaba por dónde correr, por dónde huir. Dios rechazó todas sus obras. Entonces, cuando vio Dios una humillación, una vergüenza, un arrepentimiento, entonces su nombre fue hablado. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces su nombre fue hablado. Los sellos se abrieron a él. Y cuando su nombre fue hablado, los sellos se abrieron. Entonces él pudo decirle a Dios su decisión de que para él no sirve todos los años y el tiempo que ha tenido vestido de esa manera. ¿De dónde está sacando Abel su revelación? Mire la clase de predicador que Abel tiene. Un predicador que sabe lo que es estar caído. Un predicador que por experiencia propia sabe lo que es estar fuera de la presencia de Dios. Sabe lo que es estar perdido. Sabe lo que es estar engañado. Un predicador que sabe la habilidad del enemigo, que puede mantenernos tantos años en el engaño sin que nos demos cuenta. Y por experiencia lo sabe. Y también sabe que cuando Dios desciende, no hay nada de errado que quede en escena. Aleluya.
Es la esfera donde opera Adán. ¿Se da cuenta? Entonces Dios les mostró, hay una sola manera. El pecado demanda muerte. ¿No dijo Pablo eso? Pablo tenía este misterio. Por eso Pablo, para su iglesia, él tuvo que enseñar estas cosas. Mire Romanos. El perito arquitecto. Dice el verso Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El capítulo 6 de Romanos. Verso 23. Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, dice, cuando el pecado entra, aún así Dios trae un regalo a escena para regresar otra vez a vida eterna. Pero el pecado demanda muerte. Por lo tanto, cuando el pecado viene, automáticamente debería venir las copas, la ira de Dios, la muerte, la marca de la bestia. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Dios rico en misericordia. Él desciende con una esperanza, Él desciende con gracia, Él desciende con misericordia, Él desciende con amor disponible. ¿Qué son esos? Los 7 sellos. Por eso que en este día Dios descendió con los 7 sellos. ¿Qué son los 7 sellos? Amor. ¿Qué son los 7 sellos? Gracia. ¿Qué son los 7 sellos? Misericordia. ¿Qué son los 7 sellos? Redención. Por eso Él descendió con los 7 sellos en un día donde todos han pecado, destituidos de la gloria de Dios, destituidos, sacados fuera, donde la gente está sin opción, donde hay hojas de higuera en abundancia, donde hay religión hecha por el hombre. ¿Quién nos iba a salvar? Dios descendió como en Génesis con los 7 sellos, aquí en Apocalipsis como descendió allá. Por eso el 7º ángel les descendió para mostrar que la falsa adoración no la debemos aceptar, para mostrar que la bestia no debemos adorar, para mostrar que la marca de la bestia no la debemos recibir. Aleluya. Por eso Dios descendió con los 7 sellos. No había otra manera. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es? Dios descendió con los 7 sellos. Porque solo los 7 sellos son redención. Los 7 sellos son opción de perdón, son gracia, es amor, misericordia, cuando solo debería venir con juicio. Porque la paga del pecado es muerte. Pero en esa hora hay una dádiva de Dios, hay un regalo de Dios, hay una opción, redención. Y esos son los 7 sellos. Cuando usted piensa en los sellos, esa es redención. Pero ¿qué debería venir? Juicio. ¿Se da cuenta? Entonces en esa hora Pablo entiende, Pablo enseña a su iglesia lo que es el resultado del pecado. ¿Qué era allá en los días de Noé, en los días de Adán? Era lo mismo. ¿Se da cuenta? Pero Dios descendió con una opción, una revelación para aquellos que iban a responder correctamente a eso. Dios puso en escena, a la vista de la pública estaba Dios sacrificando un inocente. No fue oculto, fue delante de todos. Todos están ahí en el juicio. Y solamente Adán y solamente la serpiente, cuando Dios le reprochó, ella no respondió nada. No. ¿Se da cuenta? No está arrepentida. No hay arrepentimiento. Entonces, ¿qué es? Dios mostró el camino, Dios mostró la vía. Lo puso público. ¿Qué era? Un inocente muerto. Por eso que de ahí en adelante, cuando Dios llamó a un profeta, el profeta Moisés fue para traer a luz lo que fue Génesis. Fue para mostrar que no hay adorador sin un medio, sin una ofrenda. Dijo: nunca te acercarás con las manos vacías. Porque nosotros por sí solos no podemos arreglar con Dios. Porque la paga del pecado demanda muerte. Y uno está llevando a alguien que pague nuestro pecado. Allá en Tipo era la harina, allá en Tipo eran las palomas, allá era en Tipo el cordero o la ceniza de la vaca lazana. Todo eso era en Tipo.
Pero eso hablaba de una realidad. ¿Qué era la realidad? Jesucristo. ¿Qué era la realidad? Los 7 sellos. Por eso que en este día Dios ha traído los 7 sellos. Ha traído el único medio de adoración, el único medio de redención, el único medio de liberación, el único medio de amistad y compañerismo con Dios. ¡Aleluya! Los 7 sellos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hizo? Dios inmoló ese cordero. Y dice, los vistió con esa piel. ¿Se da cuenta lo que ellos necesitaban? Lo único que les ayudaba en esa hora. ¿Cuál era la solución? Era un inocente muriendo. Y ellos vistiéndose con esa sangre colocando sobre sus cuerpos. ¿Se da cuenta? Y vistiéndose con la piel del cordero. Y el profeta dice que Dios inmoló el cordero y les lanzó la piel del cordero sangrante. Y ellos cogieron y se vistieron y la sangre empezó a correr por su cuerpo. Ellos empezaron a caminar y eso dice así un sonido en una piel fresca. Es un sonido que hablaba santo, santo al Señor. ¿Se da cuenta? Y pudieron abrazarse Adán y su novia y salían salvos, salían redimidos, ya no estaban perdidos. ¿Cuál fue la solución? El derramamiento de la sangre de un inocente, la muerte de un inocente, y que ellos sean cubiertos por esa sangre. Y esa es la experiencia, la realidad con la que se encontró el predicador de Abel. El predicador de Abel tenía esa experiencia, el predicador de Abel tenía esa revelación. El predicador de Abel fue liberado, fue sacado, fue redimido de ese mundo de hojas de higuera, de ese mundo de separación y enemistad con Dios, de falta de compañerismo con Dios, de ese mundo de la mentira, de ese mundo de falsa adoración. ¿Se da cuenta? Y la tierra hoy se ha sumido en falsa adoración, porque en ninguna edad siempre hubo un poco de luz, pero en esta edad todo es tinieblas. Yo le puse un poco de luz, dijo el profeta, a la 7ª edad, pero cuando Dios lo dibujó en los cielos era totalmente oscuridad. No había nada de luz. Es este día, no hay día nada de luz, no había nada de verdadera adoración. Así era en el Edén. Se acabó la adoración cuando ellos comieron del errado, se acabó la adoración correcta. Se acabó el compañerismo del hijo con su padre. Se acabó, ya no había compañerismo con Dios. Todos habían pecado, estaban destituidos, todo era tinieblas, tal como hoy la Odisea. Tinieblas. El mundo fue sumergido en tinieblas en los días de Adán, en los días de las hojas de higuera, era tinieblas. Volvió otra vez a la condición donde estaba cuando Dios descendió en Génesis 1. Y las tinieblas se enseñoreaban y cubrían toda la faz de la tierra. Otra vez el pecado lo volvió a esa condición. Todo era tinieblas. No había luz, no había entendimiento, no había verdadera adoración. Pero del mismo Dios que descendió en Génesis 1 y trajo la luz, ese mismo Dios descendió allá en Génesis 3 y trajo la luz. Aleluya, trajo la palabra, trajo los 7 sellos. Redención por poder, redención por sangre, redención por compañerismo con Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Volvió a suceder lo mismo. El diablo volvió a lanzar otra vez la tierra en tinieblas. Otra vez la luz se había ido. Era tanta la ceguera que ahora estaban vestidos con lo que no valía, no servía. No había verdadera adoración. Lo mismo, otra vez volvió a tener todo tinieblas en los días de la Odisea. Otra vez el mundo ha sido sumergido en tinieblas. Otra vez Dios va a descender con redención y juicio. Otra vez mostrando que al final es lo último que queda. ¿Se da cuenta? Y cuando Él desciende, 7 sellos. Primero advertencia. Primero Él desciende a mostrar misericordia. Porque ellos han sido engañados hacia eso. Porque Adán recibió una inspiración y él sinceramente piensa que eso es lo correcto. Y hay mucha gente que sinceramente están pensando que es lo correcto. Su religión, su vida llamada cristiana. No saben más. Pero Dios no puede traer, hay una cosa que Dios no puede hacer, traer a ese en el juicio sin mostrar misericordia primero. Eso es lo glorioso. Eso es lo glorioso. Eso mostró siempre desde Génesis. El pecado ya estaba en escena.
La paga debería ser muerte. Pero por cuanto fue por engaño, por cuanto no era voluntariamente adorando de esa manera, ellos pensaban que era lo correcto, ellos no sabían que era la adoración falsa. Por lo tanto, Dios no podía juzgarlos por algo que ellos no son conscientes, por algo que ellos no saben. Han sido engañados hacia eso. Lo mismo en el tiempo del fin, el diablo operando engaño. ¿Se da cuenta? Entonces, en esa hora Dios desciende. En esa hora Dios vuelve a escena. Aleluya. Amén, amén. ¿Qué hace? Lo mismo que hizo allá. ¿Se da cuenta? Sí, Señor, así es. ¿Qué hace? La misma obra, la misma labor. La misma gracia es mostrada. Correcto, correcto. Cuando todos han sido sumergidos bajo una ignorancia, bajo una ceguera, pensando que están haciendo bien. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando la misericordia fue mostrada, los hijos que son hijos de Dios reaccionaron correctamente, y eso es lo que Dios esperaba. Tuvieron vergüenza de su condición, buscaban esconderse de su condición, estaban dispuestos a despojarse de su condición, de sus cosas cerradas. Cuando la misericordia fue mostrada, lo mismo en el tiempo del fin, Dios muestra su misericordia, lo hace pública. Igual fue en los días de Noé. Pero ¿qué pasó? La gente no vio misericordia, solo vio un arca. La gente no vio una puerta abierta de regreso a Dios, solo vio un hombre, un campesino trabajando con una madera que no vale. No entendieron qué significaba, que eso era redención, que eso era salvación, que eso era perdón, que eso era gracia, que eso era amor. ¿No entendieron? A la vista de todos estaba la misericordia de Dios. A la vista de todos estaba la salvación. A la vista de todos estaba la libertad. Pero no entendieron que eso era lo que era. Ellos le dieron su propio significado. Ellos le dieron su propia interpretación a esa obra. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Ellos decidieron, significa eso para nosotros. Tal vez les entrevistaron y dijeron, ¿qué piensas? ¿Qué dices de esa obra que está haciendo allá ese fulano Noé? ¿Ah? Yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo creo que debería mejor estar trabajando y gastando su dinero en hacer obras sociales, tal vez, en ayudar a los niños, en vez de estar perdiendo su tiempo en algo que él dice que es juicio, que viene, y que eso va a salvar. Y lo tremendo dice que ahí todos los que van a salvar se van a entrar ahí. Y dice que ahí se va a preservar la especie de cada animal. No tenemos datos históricos que eso haya ocurrido. Todo que dicen, no creo que sea así. Y cada uno le dio su propio significado a esa obra. ¿Pero qué era? A la vista de todos estaba la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación, la libertad disponible. Pero fue la interpretación falsa que hace que ellos den un significado que no es. Entonces Noé no podía hacer más. Predicó, luego operó, mostró que él creía lo que predicó. Empezó a operar y a trabajar en eso. Entonces lo vieron su prédica y vieron también el resultado de su prédica. Pero aún así, porque hay mucha gente que dice, no, pero queremos ver resultados. Lo van a ver y lo ven. Y seguirán dándole su propio significado. Entonces, cuando eso ocurrió, la misericordia fue mostrada, respondió correctamente Adán a eso. Entonces Adán ahora sabe, ahora ¿dónde cree? Adán sabía la clave, ¿dónde está el perdón? Adán sabía que solo hay un medio. Adán sabía, yo soy hijo, yo soy predestinado. Adán sabía dónde debe estar el protagonismo. Adán sabía lo que le ha devuelto, la amistad con Dios, lo que le ha devuelto el compañerismo con Dios. Adán sabía que no era su esfuerzo. Adán sabía que no eran sus obras. Por eso Pablo dijo, no es por obras. Es una obra hecha por Dios, que está disponible, pero la tenemos que recibir, la tenemos que desear, la tenemos que pedir, la tenemos que anhelar, la tenemos que amar. Aleluya. Gloria al Señor.
Ve. Por eso hay que ser un misterio glorioso, un misterio poderoso. Por eso cuando dije muchas cosas escondidas ahí en los días de Noé, lo primero que debe provocar en nosotros es un deseo, un interés. La siguiente cosa es una decisión de llegar a esa condición, de llegar a esa realidad, porque es indispensable para esa madera, es indispensable la unidad con esa resina del árbol. ¿Qué hablaba? ¿Qué tipificaba? La vida de Dios, la vida de Jesucristo. Una obra hecha, una obra de expiación. Entonces vino Dios, trajo a escena ese cordero. Él estaba mostrando un día, y estaba aprovechando, un día yo descenderé. Porque no era un cordero, no tomó un cordero que había nacido, un cordero, creó un cordero. Porque un cordero nacido de oveja no había tipificado a Jesucristo. En esa hora la palabra creadora, los 7 sellos, trajeron a escena el Jehová Jireh. El proveedor proveyó un medio, una ofrenda, un sacrificio para el pecado, para que la muerte salga fuera de escena, para que las tinieblas salgan fuera de escena. Porque el plan del diablo es lo mismo, y siempre al fin de la dispensación, cuando Satanás logra su máximo objetivo, sumergir otra vez la tierra en tinieblas, esa es la hora más gloriosa donde Dios desciende. Cuando la maldad del amorreo, cuando Satanás logró trabajar con el amorreo y sumergió todo Canaán, todo a una maldad tan grande, todo lo sumergió en tinieblas. Dios dijo a Abraham: no te puedo dar la herencia todavía. ¿Por qué? Porque la maldad no es completamente tinieblas, todavía no es total. Pero yo sé que la maldad del amorreo llegará a su máximo nivel. Yo sé que la maldad del amorreo no se va a detener. Sé que avanzarán. Por lo tanto, cuando llegue a su máximo cauce, cuando llegue a su máximo, yo te traeré a ti, traeré a tu descendencia para que poseas esa tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es que el Hijo de Dios iba a traer a escena, iba a venir a escena? Cuando la maldad del que habitaba esa tierra era máxima, iba a venir a escena para sacar fuera de escena el que opera esa maldad y establecerse ahí el Hijo correcto. Es lo mismo cuando en nosotros llegamos a operar tanta falsa adoración, tanta tiniebla, tanta cosa errada. En esa hora Dios va a traer a escena el verdadero Hijo, aleluya, a nuestra tierra, para sacar fuera de escena el errado, las tinieblas, y establecer en esa tierra el verdadero adorador, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera vida. Es el mismo plan, es el mismo plan. Entonces en esa hora Dios trajo, Dios movió, sacó a esa Israel y movió a Josué. Josué está trayendo la ira de Dios, el juicio de Dios, el juicio de Dios sobre aquellos que han visto el poder de Dios, han oído del poder de Dios, moviéndose por un profeta y un mensaje. ¿Pero qué es? La mayoría, como su corazón no es correcto, se han entercado en operar contrario al plan de Dios, porque ya lo saben, y ya son 40 años de predicación de que la tierra no es de ellos. Pero aún se han entercado. Pero hay una que no se entercó, Rahab. Hay una que dijo: está bien, esto es cerrado, no quiero este mundo. ¿Se da cuenta que parecía que para ese mundo no había opción? Sabía que Rahab estaba bajo la sentencia de Dios, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, bajo la determinación de ser aniquilada. Pero ¿qué es? Dentro de ella decidió que lo que el amorreo, lo que el fereceo, lo que Jericó operaba no le convenía y no lo quería. Decidió que lo que Dios operaba con su pueblo, ese era lo que ella quería. Decidió que eso era realmente, llegó a ser más importante para ella, llegó a ser más importante de en toda su vida. Lo más importante era lo que Dios estaba haciendo con esa gente. Llegó a ser tan interesante, tan interesada en su corazón. Por eso Dios, rico en misericordia, movió la redención. Aleluya, aleluya. Movió el mensaje hacia ella, movió los 7 sellos hacia ella, movió a su casa la redención. ¿Se da cuenta? Entonces le dijo: sí, hay un medio de ser salva. No puede ser por tu justicia, no puede ser por tu deseo, no puede ser por tus obras, pero hay un medio, le dijo: el cordón. ¿De qué hablaba ese cordón? De Dios otra vez, de Jesucristo otra vez. Si ese cordón está en la casa, si ese cordón es recibido, aceptado, si ese cordón cubre la casa, si ese cordero, esas pieles
cubren la vida de Adán. Él es salvo. Entonces él salió contento, agradecido a Dios. ¿A qué estaba agradecido? ¿A lo que él había pensado? ¿A lo que a él se le había ocurrido? ¿Se da cuenta que la inspiración él nunca la pudo captar? ¿Se da cuenta que Dios tuvo que descender? Y antes que Dios descienda y le dé la piel del cordero, tuvo que descender a revelarle, como a la samaritana, que todo lo que había hecho era errado. No, que yo soy mujer buena, has tenido esto y tu vida esto y esto y esto. Lo mismo con Adán. Fue un ataque directo a las cosas erradas. También fue con Caín. La diferencia es que Caín defendió las cosas erradas. Dios también descendió y atacó las cosas erradas de Adán. Adán dijo: cierto, no vale, no sirve esta vestimenta. La samaritana no defendió su vida errada, de ramera, lo aceptó. Dijo: Señor, está bien, pero ¿qué puedo hacer? En Hechos 2 también se les acusó de su vida errada. Se les acusó de su pecado. Se les acusó de la muerte del Mesías. Ellos no se defendieron. Ellos dijeron: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Se da cuenta que de esa manera vino a escena la vida hacia ellos? ¿Qué es? Primero, misericordia es mostrada a gente que son dignos de muerte, que son dignos del juicio. ¡Aleluya! Gloria al Señor. En eso consisten los 7 sellos y las 7 copas. Son dos, obran juntos. No pueden obrar separado. Siempre descienden juntos. Debería ser soltado las copas primero. Oh, pero qué amor de Dios. Suelta los sellos primero. Redención primero. Entendimiento primero. Certeza. Los dos caminos son mostrados claramente. El engaño es descubierto y la verdad después está en escena. Y la gente decide. Adán decidió, Rahab decidió, la samaritana decidió, cada uno decidió. ¿Se da cuenta? Entonces, esa fue la vida, esa fue la realidad en la que operó Adán. Adán operó en esa realidad. Entonces él salió convencido que no hay nada. Por eso también cuando Pablo se encontró con la misma realidad, porque él estaba también en sus super hojas de higuera, tal vez súper mejoradas, tal vez un laboratorio especial, el gran laboratorio de Gamaliel, ¿no es cierto? Sí, ese gran vivero de plantas ornamentales, impresionantes. Y decía: pues esto, ¿cómo no le va a agradar a Dios? Pero cuando se encontró, dijo: no es por obras, para que nadie se gloríe. De esa misma manera se encontró Adán con esa realidad. Y él sabía: no es por obras, pero hay una obra hecha para él. Y esa solo lo puede hacer Dios. Porque el profeta dice: no puede decir Dios: oye, mis hijos han fallado. ¿Sabes qué? Anda, sálvalo, hijo. Anda, yo quiero salvar a fulano. Anda, muere tú por ellos. No es justicia. No es justicia. Si yo lo quiero salvar, dijo, yo mismo iría. No puedes enviar a otro. Anda, muere tú por él. Tanto lo amas, anda, muere tú pues. Entonces él descendió, pero él habló lo que haría. Él es la única medicina. Él es lo único que puede romper y quebrar el poder del pecado, el poder de la muerte. Puede libertarnos, puede sacarnos de muerte hacia vida. Entonces esa fue la experiencia de Adán. Ese era el predicador de Abel. Abel, por revelación, ¿qué clase? La que se le reveló y se le mostró a Adán. Y él de ahí en adelante, cómo amaba esa piel del cordero. Él sabía que es la única vestimenta correcta. Él nunca se salió de esa revelación. Él caminó el resto de su vida redimido, salvo, libertado del pecado y de la muerte. Él sabía lo que es ser perdonado. Oh, cómo amaba, por cuanto esta mujer amó ¿a quién? El mismo cordero que amaba a Adán, el mismo cordero que lo libertó a Adán. Adán estaba igual de pecador que esta mujer en la casa de Simón, pero ella amó ese cordero que había sido deshonrado, ese cordero insultado, vituperado, pero ella lo amó, lo honró. Por cuanto amó el cordero, sus muchos pecados son perdonados. Por cuanto Adán también amó tanto ese cordero que quería vestirse, quería ser uno con el cordero. Aleluya. Esa era la revelación de Adán. ¿Qué lo libertó? ¿Qué lo redimió? Los 7 sellos. 7 sellos son redención. Por eso cuando el cordero tomó el libro, se abrió el entendimiento.
Y toda la creación, todos empezaron a cantar: digno eres de recibir honra, de recibir gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos has redimido. Estaríamos perdidos sin ti. Estaríamos engañados. Seríamos falsos adoradores. Vendría sobre nosotros la marca de la bestia. Pero nos has redimido, nos has libertado, nos has abierto los ojos, nos has dado entendimiento, nos has devuelto la verdadera adoración. Eres digno de tomar la honra, el poder, la gloria, la alabanza. Bajo los 7 sellos, redención. Aleluya. ¿Se da cuenta? Uy. Entonces, mire bajo qué ministerio estaba, qué clase de predicación, cómo hablaba del Cordero. Seguro que Caín, ya tan de Cordero y Cordero, me tienen harto con el Cordero. Y que el verbo, el logos, la palabra encarnada, ya. Y esa molestia le llevó a buscar aquí. ¿Acaso no puedo adorar con esto también? ¿Acaso soy mala persona? ¿Se da cuenta? Escuchaba, ¿qué predica cree que escuchaba Caín? La misma que Abel. Nacieron del mismo vientre. ¿Qué mensaje hoy? Hay 2 mensajes, no, es el mismo mensajero. Pero que ya tanto, ya el hermano Branham. Y él se fue por su propia voluntad. No era inocente, por cuanto había disponible misericordia, había disponible fe, revelación. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, vamos a cortar acá, porque ya es tarde. Pero escuche esto. Abel, para él fue claro. Por eso que cuando uno lee el mensaje, es claro que no hay otro medio. Es claro, por la palabra de Dios, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él no cambia. Entonces, cuando Abel está adorando, ¿por qué la adoración de Abel es verdadera? ¿Por qué? Para que nosotros, tenemos que ir la misma regla, para que nosotros podamos estar ciertos que nuestra adoración es verdadera. Porque lo sentimos. Ay, hermano, no siento el Espíritu Santo. O el otro, oye, hermano, este culto yo sentí el Espíritu Santo. ¿Eso hace verdadero? Sensaciones, el diablo da manos llenas. Oh, yo sentí esto me hace sentir tan bien. Esto me hace llorar, esto me hace reír. ¿Sensaciones? Recuerde, ¿por qué Abel puede estar seguro de que su adoración es correcta? ¿Por qué? La única manera de que nosotros miremos, estamos correctos o estamos errados, siempre usted tiene que volver al principio. ¿Por qué usted está seguro que va a cosechar lo que sembró? ¿Ve? Cuando usted sabe lo que se sembró. Sí, estoy cosechando lo que sembramos el año pasado. Y usted dice, ¿qué sembraron? Limones. Y usted empieza a cosechar naranjas, ¿cierto? Tal vez se ha ido a la chacra, al huerto de otro. Porque no puede cosechar lo que no se sembró. No puede cosechar lo que no se sembró. ¿Se da cuenta? Entonces Abel sabía que Dios no cambia. Abel empezó a oír atentamente y a saber cuál fue la razón de la caída, cuál fue la razón de la restauración, cuál es el medio de restauración, cuál es el medio por el cual Dios va a agradarse que yo me acerque a Él, por el cual Él me va a recibir, por el cual Él no me va a rechazar. Entonces él empezó a mirar el resultado de uno que se había encontrado con Dios. El resultado de uno que se había encontrado con Dios, Adán. Él empezó a mirar no solo el sermón de Adán, él empezó a mirar la relación de Adán y las ovejas. Él empezó a mirar cómo es que Adán abrazaba a cada cordero, cómo es que Adán tal vez miraba a los corderos y lloraba. Él tal vez podía escucharlo a Adán decir, me acuerdo esa primera vez cuando vi un cordero inmolado. Él empezó a ver la relación que tenía, que era más importante en la vida de Adán. Él empezó a mirar la vida del que sabía, del profeta vindicado de ese día, que era Adán. Él empezó a ver el principal énfasis de Adán. Y nos damos cuenta en la Biblia que Adán ya había probado por otros medios,
Buscó el mejor medio que él sabía y conocía. Y Dios le había mostrado que no servía. Pero Dios le reveló el medio correcto. Ahora Adán sabía tener su relación con ese medio. Sabía lo que tipificaba a Cristo. Y lo miraba. Y como cada vez que miraba tal vez la naranja, hacía bien, y tal vez comía contento. Pero cada vez que miraba y el corderito empezaba a volar, tal vez las lágrimas se le corrían. Porque él sabía que el misterio de redención tiene que ver con el cordero. Entonces él empezó a mirar por qué la relación de él, qué hay ahí. Y luego le empezó a ver de que de esa piel se le vestía. ¿Cómo es que podía haber otra forma de vestirse? Pero buscaba esa. Miraba a su padre, miraba a su madre. Y sabía, nada hay casualidad en el mundo de los hombres de Dios. Hay claves que Dios revela, corazones sinceros. Por eso nuestro objetivo en la vida cristiana, si es correcto, siempre nos volverá a mirar a aquellos que estuvieron correctos y Dios testificó de ellos. Esa fue la clave de Abel. Si Dios permite, continuamos otro día. Vamos a cortar aquí. Recuerda esas cosas. Vino el séptimo ángel. Allá en Apocalipsis 14, ese tercer mensaje, ese tercer ángel le dijo: si alguien no adora a la bestia y recibe su marca, la ira de Dios, pero hay paciencia de los santos. Aquí está, dijo, un tiempo especial para ellos. ¿Se da cuenta? Termina hablando que viene luego de eso la gran tribulación, la muerte de los que mueren en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está dispuesto a traer a escena una vida cristiana gloriosa, sublime, pero hay un acercamiento correcto. Y en esta hora uno debe buscar la forma establecida por Dios, que es la correcta. Y cuando usted mira acá, usted sabe, ese cordero es la palabra de Dios. Bueno, continuamos otro día. Sí, es tarde. Vamos a ponerlo de pie. Si no, si entramos por otro lado va a ser difícil. Otros 15 o 20 minutos más. Vamos a orar. Hemos ido un poco lento para que usted capte y vea, ¿no?, desde el principio lo que tomó lugar. Aleluya. Vamos a orar. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por reunirnos alrededor de tu palabra y la atmósfera de tu espíritu para enfocar en nuestros corazones, Señor, esa luz que realmente nos conviene, los puntos que deben ser hechos claros, ser alumbrados para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque definitivamente tu palabra no volverá vacía, que cumple el propósito, que hay en cada corazón bienvenida a tu palabra, que hay, Señor, lo que halló en el corazón de Adán, lo que halló en el corazón, Señor, de Rahab, lo que halló en el corazón de la samaritana o de esta muchacha en la casa de Simón el fariseo. Y así en cada tipo, Señor, que hay en nuestro corazón lo mismo. Un amor, Señor, por el único medio, por el único camino, por la única vía, por la única verdad. Nadie, no hay otro medio, Padre. No lo hay. Que estas verdades hagan, Señor, una relación tan gloriosa de amor y de gratitud a ti, Padre, en cada corazón, en cada creyente, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos todo ello y te damos gracias, confiando, Señor, que tu palabra realmente produzca el resultado para el cual lo estás enviando. Esa es nuestra expectativa, Señor, y nuestra súplica. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo y encomendamos cada uno de tus hijos, Señor, a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo.